Hola, ahora vamos a ver ANOVA de un factor dentro de los grupos, ¿sí? Entonces, la que vimos anteriormente era entre grupos, ahora vemos dentro de los grupos. Aquí a esta se le llama también a veces de mediciones repetidas. ¿Por qué? Se le llama así porque aquí solo tenemos una muestra y cada muestra va a tener diferentes tratamientos. Bueno, se le llama tratamientos porque se dio primero en medicina, entonces sí hay tratamientos, pero bueno, diferentes tratamientos o diferentes grupos van a hacerse las mediciones a la misma persona. Por ejemplo, cuando a un grupo de personas eh, se les, se les hace, es muy común eso, ¿no? Probar tres o más diferentes comidas o diferentes refrescos o diferentes cervezas, si son cheleros, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, eso pasa. Entonces, en este diseño se tiene una variable independiente nominal, ajá, nominal u ordinal a veces, ¿no? Y una variable dependiente numérica. Entonces, esto va a ser diferente. Y entonces, aquí en esta, aquí se calcula otra, otra suma de cuadrados extra. Además de las ya conocidas para ANOVA entre grupos. Y también, y también otros grados de libertad. Entonces vamos a empezar de hecho con esto, con los grados de libertad. Entonces, se tiene, pues primero que los grados de libertad eh, entre los grados de libertad entre grupos van a ser igual que como los teníamos anteriormente. Los grados de libertad entre es el número de grupos menos 1, pero vamos a definir ahora los grados de libertad de los elementos o de las unidades. A ver, le voy a poner así, unidades. Entonces aquí, ¿qué va a ser? Va a ser el número de unidades menos 1. Unidades, o sea, el número de elementos que tiene la muestra. Entonces, tenemos un cierto número, bueno, pues eso menos 1 es el número de grados de libertad de las unidades. Ahora, para encontrar los grados de libertad dentro, aquí se hace diferente. Aquí lo que se toma es el número de grados de libertad entre, ajá, multiplicado por el número de grados de libertad en las unidades. Y el número de grados totales, ese va a ser la suma de los grados entre los grados por unidades, y los grados dentro.
Esos van a ser todos. Y bueno, para verificar claramente el número de grados totales, debe ser el número de mediciones totales menos 1, ¿sí? Entonces, si no da, como habíamos dicho anteriormente, pues probablemente haya que revisar, ¿vale? Bueno, también, también vamos a usamos el valor f, ¿no?, de la distribución que se halla con alfa. Alfa, acuérdense que tiene que ver con la probabilidad de un error tipo 1 o bueno, 1 menos alfa es el grado de confianza, ¿no? Entonces es esto con el número de grados de libertad entre y el número de grados de libertad dentro, ¿sí? Así es como hacemos el cálculo. Acuérdense que esto con R se calcula como QF de 1 menos alfa df entre y los dentro, ¿sale? Entonces esto se calcula con R y con eso es con el que vamos a llevar a cabo el procedimiento, ¿sí? Y luego, pues ahora sí, vamos a ver cómo se calcula el estadístico de prueba. Entonces, para el estadístico de prueba, pues, ¿qué se hace? Bueno, pues se calcula, empezamos con SS total, ¿sí? Y hacemos como habíamos hecho anteriormente, pues hacemos una tablita que va a tener los grupos, o a veces también se les llaman los niveles, por alguna razón. Bueno, entonces yo le voy a poner así, vamos a tener los grupos, entonces y vamos a decir que tengo el grupo A, el grupo B, el grupo C, pueden ser más, pero bueno, yo hasta aquí le dejo. Y luego, después voy a tener otra columna con las XY. Son las mediciones, ¿sí? Entonces aquí tengo mediciones para el grupo A, las mediciones para el grupo B, las mediciones para el grupo C. Luego tengo, siguiente columna, tengo XY menos la gran media. ¿Cuál es la gran media? Bueno, pues la gran media es la que calculo al hacer aquí hago la suma de XY, de I igual a 1 a n total, y la gran media, pues es esta suma que tengo acá, de 1 a n total, de las XY entre n total, esta es la gran media, igual que habíamos hecho anteriormente. Y bueno, pues aquí hago esto y luego acá voy a hacer XY menos la gran media al cuadrado. Entonces aquí elevo al cuadrado todo esto que obtuve acá y hago la suma de esto. Aquí hago la suma que obtenga acá va a ser SS total. Entonces esto es igualito a la otra ANOVA que vimos. Entonces aquí no hay diferencia. Las diferencias vienen después. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Bueno, pues ahora voy a tener la suma de cuadrados entre grupos, ¿no? Entonces, la suma de cuadrados entre grupos, ¿cómo se va a calcular? Bueno, pues voy a calcular la media de cada grupo. Calculamos la media de cada grupo. Y entonces, ¿qué voy a tener? Bueno, pues otra vez acá tengo los grupos. Y luego tengo A, B, C, pues para cada grupo
Tengo aquí las X. Bueno, de hecho, ni necesito las XY. Entonces tengo las medias MJ. Bueno, pues aquí pues, saco esto, es a MA, MB, MC, MC, ¿no? Y ya. Y entonces, en esta columna voy a hacer MJ menos la gran media. ¿Sí? Entonces aquí pues es MA menos la gran media, MB menos la gran media, MC menos la gran media, etcétera, ¿no? O sea, pueden ser tantas como sean necesarias, pero más de 3, eso sí. Entonces, MJ menos GM al cuadrado, pues nada más elevo esto al cuadrado, etcétera. Y hago la suma acá. Cuando hago acá la suma, voy a tener SS entre los grupos, ¿sí? Y esta es la otra cantidad que necesitamos. Bueno, aquí tampoco hay gran diferencia, pero la diferencia viene acá. Entonces ahora vamos a querer la suma de cuadrados por unidad, por unidades. Entonces aquí, ¿qué voy a poner? Bueno, aquí la tabla va a cambiar a como la tenía anteriormente. Entonces aquí en la primera columna voy a poner mis unidades. Bueno, de hecho sí podría ponerlo aquí cada grupo. Bueno, pero aquí es importante que de todos modos aquí los pongo por grupo, pero tengo las unidades. ¿Sí? Entonces aquí digamos es el grupo A, el grupo B, el grupo C. Bueno, pero aquí tengo mis unidades. Entonces voy a tomar cada una de las unidades, la unidad 1, 2, 3, etcétera, todos los individuos. Y luego en el grupo B son las mismas unidades, el 2, el 3, porque dijimos que lo único que pasa es que se le da el tratamiento A, después se le da el tratamiento B, después a los mismos se les da el tratamiento C, entonces todos estos son los mismos, y ya hasta después se hacen las mediciones, las XY. Entonces las XY, entonces aquí esta es la X para la unidad 1, la 2, la 3, etcétera, ¿sí? Y aquí este es cuando se hace el tratamiento B. Y este es cuando se hace el tratamiento C, entonces ya ahí formo los grupos diferentes, ¿sí? Y bueno, aquí de hecho yo ya tenía la media de cada grupo. Entonces aquí hago la media por grupo. Yo digo, esta es por ejemplo la media, a ver, ¿qué dije? No es cierto, esta no es la media por grupo. Esta es la media por unidad. Sí, porque si no, no va a resultar. Entonces, ¿qué hago? Ahora hago esta X, la X A, le voy a restar, bueno, XA de 1, nada más le pongo X, así. Le voy a restar la unidad, la gran media, es esta. Esta va a ser la media 1, la media 2, la media 3, etcétera. Y aquí otra vez se repite la media 1, media 2, media 3, que son los mismos individuos. Luego aquí a cada media le voy a restar la gran media, entonces a la media 1 le resto la gran media, a la media 2 le resto la gran media, media 3 menos la gran media, y así me la voy a llevar. M1 menos gran media, M2 menos gran media, M3 menos gran media, y otra vez M1 menos gran media, M2 menos gran media, 3, y aquí voy a tener los cuadrados.
sumo todo esto y esto me da la suma de cuadrados por unidad. Entonces, esta es la otra cantidad que necesitamos, que no teníamos en el diseño entre grupos. Bueno, pues cuando es dentro del grupo vamos a tener esta otra cantidad. Luego voy a necesitar la suma de cuadrados dentro de los grupos. Bueno, esta ya aquí no necesitamos tabla, aquí la vamos a calcular de esta forma. Tomo la suma de cuadrados totales, luego le resto la suma de cuadrados entre grupo y luego, a ver, está medio, y luego le resto la de cuadrados por unidad, por unidades, ¿sí? Y a partir de aquí voy a calcular la suma, no, la suma, no, los cuadrados medios, ¿no? Ya tengo las sumas. Ahora los cuadrados medios, bueno, pues voy a tener los cuadrados medios entre, que son la suma de cuadrados entre, dividido entre el número de grados de libertad entre. Luego la suma, no, los cuadrados medios dentro. Cuadrados medios pues es la suma de cuadrados dentro entre los grados de libertad dentro. Y por último, a ver, no lo voy a decir mal, esto que es los cuadrados medios por unidad. Esta es la suma de cuadrados por unidad entre el número de grados de libertad por unidad. Bueno, entonces a partir de aquí voy a calcular los estadísticos. ¿Cuáles son los estadísticos? De hecho, pues se calculan dos, aunque solo se usa el estadístico F entre, que es los cuadrados medios entre, dividido entre los cuadrados medios dentro. Sin embargo, generalmente en las tablas también se calcula el valor f por unidad, que es los cuadrados medios por unidad, entre los cuadrados medios dentro. Bueno, entonces esto se hace a través, bueno, se pone una tabla, ¿no? Entonces la tabla, a ver, lo voy a poner así, tabla ANOVA de un factor dentro de grupos, ¿sí? O de mediciones repetidas. ¿Cómo va la tabla? Bueno, la voy a poner aquí, a ver, sí, así, está bien. Entonces aquí tengo la fuente de los errores de los cuadrados, luego tengo la suma de cuadrados, aquí, los grados de libertad, los cuadrados medios y los valores del estadístico F. Entonces, ¿cuál es la fuente? Bueno, esta es la fuente, es entre grupos. Luego este es entre las unidades. Y aquí son dentro del grupo. Y bueno, pues esto me tiene que dar los totales, ¿no? Entonces esta es esto. La siguiente columna son, pues claro, la suma de cuadrados entre la suma de cuadrados por unidad y la suma de cuadrados dentro. Y esto me tiene que dar la suma de cuadrados totales. Luego, los grados de libertad. Bueno, son los grados de libertad entre los grados de libertad por unidad, los grados de libertad dentro, y esto me tiene que dar los grados de libertad totales. Luego,
Los cuadrados medios. Los cuadrados medios son los cuadrados medios entre los cuadrados medios por unidad y los cuadrados medios dentro. Y por último, f. El estadístico f, el valor del estadístico f, pues va a ser aquí el f entre y el f dentro. ¿Sí? Entonces, esta es mi tabla ANOVA, ¿sí? En realidad aquí ya ni hay nada, pero estos son los valores. Bueno, y como dije hace rato, de hecho el que se usa más va a ser el de abajo se calcula, pero no se usa. Entonces, ¿cuál es el criterio? Bueno, pues se rechaza H0 si el estadístico F entre es mayor que el F de alfa de F entre de F dentro. ¿No? Entonces, igual que en la otra ANOVA, aquí esta nos permite rechazar la hipótesis nula, pero no nos dice cuál es, para eso hay que hacer las pruebas HSD de Tukey, aunque antes de eso, como dije hace un rato, pues tendríamos que ver cuál es el efecto, ¿cómo se llama? El efecto de tamaño de muestra, ¿no? Entonces, el efecto de tamaño de muestra, en este caso, en este diseño, la prueba R cuadrada se hace con R cuadrada igual a la suma de cuadrados dividida entre la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados por unidad. Entonces, va a ser. Y bueno, pues de aquí también vamos a hacer las pruebas HSD de Tukey para saber cuál es en cada caso la, la media o las medias que no son iguales a las otras, ¿no? Entonces, pero bueno, pues esto lo hacemos ya con un ejemplo específico la siguiente clase. Ahorita aquí le dejamos. Gracias por su atención.